Shalom Ubrajá, Shavua Tov, Umeboraj para todos, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 21 del Tratado de Eruvin. Vamos a comenzar al final de la página 20 donde nos quedamos ayer, Motzei Shabbat. Voy a compartir la página. Muy bien, entonces nos dice así. Justo ahí empezamos. Ahí está. Levantó la mano. ¿Qué pasó, Benjamín? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bueno. Entonces nos dice así la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak Barada, dijo Rabbi Yitzhak Barada, lo hutrupa severaot, es decir, este sistema que estamos estudiando, que estamos viendo llamado paseveraot, estas esquinas ficticias para construir un dominio privado para poder transportar y sacar el agua del pozo. Sí, voy a ver que me han mandado un mensaje en el chat. Ok, todo bien, no hay problema. Entonces este sistema de paseveraot, lo hutru Ela leole regalim bilbat. Únicamente fue permitido para los olim la regel, es decir, aquellas personas que subían a Jerusalén, los peregrinos que iban a Jerusalén. ¿Para qué? Para que en el camino, puesto que no había muchas fuentes de agua y no había mucha posibilidad de encontrar lugares donde beber, para los animales pudiesen incluso cuando acampaban en Shabbat, beber sus animales. Entonces dice así, pregunta de la Gemara. Beataña, si fue enseñado en una breita, lo utrupa severaot, era legabe behema bilbad. Es decir, que solamente se permitió estos paseveraot para el uso de los animales únicamente. Únicamente. Es decir, que únicamente se permite por un animal, no por una persona. Después una Gemara dice, my behema, ¿a qué se refiere la behema? Behema, todo el regalim, es decir, el animal de aquel peregrino que está yendo a Jerusalén. ¿Sí? A Baladam, pero para un hombre que bebe a beber del pozo, ¿cómo debería hacer esa persona para beber agua en el camino? Dice la Gemara, metapes veole, metapes veore. Es decir, se agarra de las paredes del pozo y baja, y se agarra de las paredes del pozo y sube, o sube y baja. Es decir, que para beber, la persona tendría que entrar dentro del pozo y así beber. Y pregunta la Gemara, ¿Eni, acaso es así? Amar Rabbi Isaac, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Isaac en nombre de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Los utrupas se verá el alever ma'im chaim bilbat. Es decir, se enseñó en otro lugar que esos paseveraot que se permitieron de poner las cuatro esquinas para permitir sacar agua del pozo, únicamente se permitió cuando era un Be'er Ma'im Hayim. ¿Os acordáis que habíamos visto la discusión en la página 18? Si era Be'erot o Borot. ¿Cuál es la diferencia entre si son aguas de una fuente o si son aguas que se juntaron? Agua de lluvia o de algún otro tipo, aguas estancadas, vamos a decir así. Entonces, ¿sí? Si fuese así, ¿sí? Y le vema, si vamos a decir que solamente se permitió para los animales. Mali Hayim, un Mali Mejunasin. ¿Qué más le va a dar al animal beber agua de una fuente de aguas vivas o beber de agua que se reunió por la lluvia o por otro motivo? Entonces, ¿por qué está diciendo que la persona no puede beber con esos paseveraot y únicamente el animal? Entonces dice, vaina midi, dejas de leada. Es decir, aguas que sean suficientemente importantes para que beba una persona, es decir, aquello que permitieron los sabios son aguas que serían suficientemente importantes para un hombre, aunque es para los animales, pero los borot, las aguas que son mekunasim, es decir, que se reunieron en un lugar, no serían suficientemente importantes para la persona y por eso esos paseveraot no se pueden aplicar a un bot. Gofa, lo otro paseveraot es la lebejema bilbal. Dice justamente, esto que dice la vereitá, de que no se permitió los paseveraot más que para los animales únicamente. Abaladán metapes veole, metapes veore, pero la persona que sube y que baja dentro del pozo. Veimayur de Javín, afirule adamnami, es decir, si las paredes
del pozo son muy anchas, de tal manera que la persona no puede agarrarse a las paredes o apoyarse en las paredes para subir y bajar. Incluso la persona también estaría permitido sacar agua del pozo a través de un cubo. Pero oye, y que la persona no saque agua del pozo y lo ponga delante de su animal. Abal memale hu beshofer livne behema beshote melea. Pero lo que sí puede hacer es sacar agua, ponerla, verterla en otro recipiente delante del animal y que el animal beba por sí solo. Y pregunta la cámara y dice, Matilde Rabanán. Vamos a ver lo mismo que vimos ayer al final de la enseñanza. Es decir, viene a preguntar a Rabanán y dice, si es así, ¿sí? Que no puedo directamente sacar agua del pozo para el animal y sujetar el recipiente. Majo ilu, paseverot, ¿para qué me sirven los paseverot? Si el animal va a beber de por sí solo, ¿para qué tengo que hacer todo ese sistema para poder sacar el agua fuera del pozo y poder transportarlo en un dominio? Ela, perdón, majo ilu paseverot, majo ilu le malot mehen. ¿Para qué me sirve el hecho de poder llenar agua de ellos? ¿Sí? Ela, entonces más bien, explica la Gemara la pregunta de Rabanán y dice que si no puede dar el agua, ponerla delante del animal cuando está sujetando el utensilio, únicamente puede verter el agua delante del animal en otro utensilio. Mahoil Roshabe Rubá Shelpara. Entonces, en este caso, ¿qué más me daría que fuese la cabeza y la mayoría del animal lo que está dentro de esos paseberaos? Valle, dijo a Valle, a Jabe Mayaskinan, ¿en qué caso estamos hablando? Si os acordáis como vimos ayer, exactamente la misma pregunta. Vamos a responder igual. Estamos hablando de un caso en el que el ebus, el abrevadero, está en el Reshut Rabbim, y ese abrevadero tiene una altura de 10 tefajim y una anchura de 4 tefajim, por lo cual se considera también un dominio privado. Verroshó y el extremo del abrevadero está dentro, llega a tocar los pasim, el espacio de los pasim, etcétera, etcétera, como vimos ayer. Y ahí el temor era cuál era, que la persona viniese a encontrar un desperfecto en el abrevadero y a depositar el cubo con el agua que sacó sobre el dominio público, ¿verdad? Amarra Villimilla Balaba Amarra. Muy bien, entonces por eso vinieron a prohibir, ¿sí? Y a decir no se puede poner el agua delante, sino que hay que, como vimos, había que sujetar el animal o todo lo que estuvimos viendo ayer en ese tema. Bien, muy bien, con eso acabamos esta parte y vamos a entrar ahora en otra discusión. En otra discusión trae la Gemara en nombre de Rabbi Yirmiyah Baraba, que dice Rab, en Burganim Bebabel. ¿Qué son los burganim? Burganim podríamos decir como los bungalows. No, burganim en realidad son pequeñas casitas, ¿sí? Que se hacían para los guardianes de las ciudades. Bien, es decir, a una cierta distancia de la ciudad se ponían unas casetas, de tal manera que ahí habitaba este guardián de la ciudad. Dice, en Burganim de Babel, es decir, no se consideran los burganim que hay en Babel. ¿Por qué? Porque no se consideran parte de la ciudad. Pero paseberaot de juzlares y tampoco los paseberaot funcionan fuera de la tierra. Es decir, el resto de los países, salvo la tierra de Israel y Babel. Ahí eran los únicos lugares donde se podía tener en cuenta los paseberaot. Y viene a explicar el motivo de esta ley. Dice, en Burganim, Babel, ¿por qué no hay Burganim en Babel? Lishkije, Bitke. ¿Por qué? Porque ahí suele haber inundaciones y las aguas vienen a arrasar estas casas y por lo tanto estas pequeñas casas precarias no se consideran como un lugar fijo y entonces no funcionan como burganim. Ahora dice, Paseberaot, este sistema de los pozos para permitir transportar alrededor del pozo, Bejuzlares, fuera de la tierra de Israel y fuera de Babel, no hay. ¿Por qué? De los shejije metita. ¿Por qué? Porque no hay yeshivot. ¿Sí? Y es decir, ¿por qué dijimos que se permitieron los paseberaot? Únicamente para poder cumplir con una mitzvah, ya sea con la mitzvah de aliyah la regel, como vimos al principio, o para aquellos alumnos que se dirigían a la yeshiva
que tenían que hacer un largo camino y entonces les pillaba Shabbat en el camino, tenían que acampar y no tenían cómo beber. Entonces se autorizó también en Babel, que era donde estaban las principales yeshivot, a utilizar este sistema de los pasé Beraot. Abal, perdón, muy bien, Abal, Ifra, es decir, los Burganim fuera de Israel y los pasé Berot en Babel, Abdinan. Sí que se hacía. ¿Por qué? Porque en Babel había yeshivot y fuera de la tierra de Israel no había inundaciones. Entonces dice, y que de hambre hay quienes dicen, Rabbi Yirmiyah Baraba Marrab, dijo Rabbi Yirmiyah Baraba en nombre de Rab, en Burganim un pasé Berot, lo Babel, velo Justalares. No funciona este sistema ni en Babel ni fuera de la tierra de Israel y por supuesto de Babel. Es decir, únicamente en la tierra de Israel. Y viene a explicar su motivo. Dice, Burganim de Babel, ¿por qué no hay Burganim en Babel? Las casetas, porque de Shija Bitke, porque suele haber inundaciones. Y entonces esa caseta no tendría suficiente importancia. Ares Namilo, ¿y por qué fuera de Israel tampoco? Fuera de Israel y fuera de Babel tampoco funcionarían los Burganim. Y Shije Ganabe, porque suele haber ladrones. ¿Sí? Y entonces no se considera un lugar fijo donde dormir porque sabemos que nos van a saltar ahí. Para Pasé Beraot de Babel, ¿por qué no hay Pasé Beraot en Babel? Mishrije Maya, porque Babel es una tierra donde hay muchos ríos y entonces es fácil encontrar agua. Ubejuzlar es Namilo, y fuera de la tierra de Israel y de Babel tampoco, ¿por qué? Pero Shejije Metita, porque no hay yeshivot. Entonces la gente cuando está pasando por ahí no va con la finalidad de cumplir la misma de ir a estudiar la Torah. Muy bien, amarle Rabjizda Alemari Bere de Rabuna, Bere de Rabbi Yirmiyah Baraba. Le dijo Rabjizda a Mari, el hijo de Rabuna, que era el hijo de Rabbi Yirmiyah Baraba, es decir, el nieto de Rabbi Yirmiyah Baraba, que es el que trajo esta enseñanza de que no había Burganim y que no había Pasé Beraot, ni en Babel, ni en fuera de Israel. Y dice, Amri, Atitu Bebarnish Lev Leve Kenishta de Daniel. Es decir, me dijeron que tú ibas desde Barnish, en Shabbat, por supuesto, que viniste desde Barnish a la sinagoga de Daniel. Es decir, nos está diciendo que es una distancia muy larga, ¿sí? De Java, es decir, esta distancia tan grande, ¿cuál era? Tlata parse, es decir, 3 perasot, ¿sí? Un parsa son 4.000 y un 1.000 son 2.000 amot, ¿sí? Que es la distancia máxima que se puede caminar fuera del límite de la ciudad. Es decir, que aquí estaríamos diciendo que 2.000 amot es un 1.000, bien, y un parsá son 4 veces 4.000, es decir, son 4 veces la distancia del Tejum, y esto era 3 veces, es decir, 12 veces más de lo que podías caminar en Shabbat, bien, es decir, 24.000 amot. Y si caminaste esta distancia, Tlata parse beshabta, ama samajitu aburganim. Dice, ¿acaso tú dices que te puedes apoyar en los burganim y por eso estuviste caminando así? ¿Qué quiere decir? Nos está enseñando cómo funciona el tema del Tehum Shabbat. El Tehum Shabbat es el límite que la persona puede caminar fuera de los límites de la ciudad. La pregunta es, ¿dónde se considera el límite de la ciudad? Pues vamos a ver, hay todo un capítulo que va a hablar sobre eso, pero aproximadamente tenemos que entender que cuando hay 70 amot y un tercio desde la última casa no hay otra casa, ahí se considera que termina la ciudad. Es decir, entre una casa y la otra y más de esa distancia, entonces ya acabó la ciudad. Entonces, está diciendo acaso, y a partir de ahí, si estos burganim están a menos de 70 amot del anterior, entonces yo podría decir, bueno, pues puedo seguir caminando porque no salí del tejum de la ciudad, no salí del límite de la ciudad, y así es como podría llegar desde Barnish hasta la sinagoga donde había rezado el profeta Daniel. Entonces, ¿acaso tú te estás apoyando en eso? Amar, Abúa de Abúa, pero si dijo tu abuelo, es decir, dijimos, Rabbi Yirmiyah Baraba, en nombre de Rab, Mishmel de Rab, en Burganim de Babel. Esto de los Burganim no funciona en Babel. Nafak,
ve'achve le hanhu matavta de mi bal'ab. Es decir, que fue, dijo, ven, ven, te voy a enseñar. Le enseñó ruinas de ciudades que estaban en el camino. Beshivim Amá ve Shirai. Es decir, que tenían entre una y otra 70 amot y un poquito. ¿Sí? Y entonces no se alejaban fuera del Tejum de Shabbat. Es decir, ellos opinaban que una ruina, mientras no tuviese una brecha en su pared, se podía seguir considerando como un lugar para considerarlo como un lugar habitable. Y entonces por eso, cada vez que había entre 70 mot y un poquito más, había otra ruina y entonces se consideraba que no se había salido fuera del Tejum de Shabbat. Muy bien, ahora vamos a entrar en una sugiyá que es Agadá, que es relato del Talmud, y va a estar explicando varios versículos del Tanakh. Dice así, Amar Rav Hizda, Darish Mari Barmar. Dijo Rav Hizda, así explicó Mari Barmar. May Dichtiv, ¿qué significa el versículo que está en el Tehilim, en el Salmo 119? Lo tijla, lejol tijla reitiketz, rejaba misbateja meot. Es decir, todo la cosa que hay en el mundo tiene un fin, un límite. Aval, pero la mitzvah, tu Torah, no tiene límites, es muy amplia y no tiene final. La Barzé, es decir, esta medida tan grande de la Torah, amaró David, me lo pidesh. Es decir, David explicó y dijo que la Torah no tiene una medida fija y no explicó cuál sería esa medida. No vino a cuantificar cuán grande es la Torah. Amaró y yo, velo pereshó. Y yo también trae un versículo, vamos a ver ahora, en el mismo sentido, y no explicó cuánto es ese límite. Amaró Yehezkel, velo pereshó. Y también vino Yehezkel a explicar lo mismo, y no explicó, pero no explicó cuál es ese límite. Achebaz de Jaría, ben Ido, upershó. Hasta que vino el profeta de Jaría y explicó cuál es ese límite. Vamos a explicar ahora. La Gemara explica, y se amaró David de lo pershó. David lo dijo y no explicó cuánto es. Y el versículo que acabamos de ver. Lejol declara ahí tickets. Deja va misma tejameo. Todo lo que has hecho tiene un límite y tu misma, tu Torah, es muy amplia. Pero no explica cuán amplia. Lo dijo Job y no explicó de este escrito. Arukame eres midá. Es más larga que la tierra tu medida y más ancha que el mar. Y nuevamente no explicó cuánto es esa medida. Lo dijo Yehezkel y no explicó. Es decir, dice el versículo, Vaifros, Ota, es decir, que vino a extender, ¿sí?, la Megilá de la Torá, es decir, el rollo de la Torá Shebealpe, de la Torá oral, que se lo mostraron. Lefanai, ante mí, vejí que tu vas panim, veajor, y estaba escrita por una cara y por la otra cara, Elea Kinim Vehegev Bahi. Es decir, en ella había Kinim, que son Kinot, y Ege, y regocijos, Bahi, y lamentos. ¿Sí? La Gemara va a explicar todo esto. Dice Kinim son castigos. Pur Anutan Shel Tzadikim, el castigo de los Tzadikim en este mundo. Dejemos ver y así dice el versículo. Kinahi Vekonenuha. Vahege, ¿qué es Vahege? Zomatan Seharan Shel Tzadikim, la titlavo, esa es la recompensa que van a recibir los justos en el mundo que está por venir. Y así es el versículo, que el Hege es un lenguaje de simujá. Ale higayon bejinor, es decir, mi higayón va a subir junto con el jinor, con el violín. Vahi, que es Vahi, es la puranut de los malvados en el futuro. El castigo que van a recibir los malvados en el mundo que está por venir. Y así dice el versículo. Ová al ovátabo, es decir, un lamento sobre otro lamento va a venir. Y la Gemara vuelve y a explicar, dice, H de Jaría, esto era Yehezkel, ahora vino de Jaría, ¿sí? Y explicó exactamente cuánto era esa medida, ¿sí? Como dijo, dije, Vayomer Elai Mata Roe, y dice el versículo, que me dijo a mi Hashem, ¿qué es lo que tú estás viendo? Va Omar, y dije, Ani Roe Megila Afa, es decir, yo veo un rollo que es doble. Arca Esrim Veama
Rohba Eser Beama. Es decir, ¿qué tiene esta Megilá? Tiene 20 de largo y 10 de ancho. Pashtat la, y cuando la extendí, porque estaba doblada, ¿sí? La abrí. Entonces, ¿qué me encontré? Ahora esta Megilá tenía Stream Amá, perdón, Javiala, Stream Stream. Ahí entonces ahí tenía 20 por 20. Porque si tenía 20 a un lado y 10 y la desdoblé, ahora tengo 20 y 20. ¿Sí? Uchtiv, y está escrito, veis que tú vas para Beajor, que estaba escrito en doble. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo volver a desdoblar. ¿Sí? Meata, Veji, Kafaltla, Kama Javiala. ¿Cuánto había entonces? 40 de largo por 20 de alto. ¿Sí? Uchtiv, que está escrito, ¿cuánto es esta hora? Mi madad beshaolo, ma'im beshamayim, bazer etiken. Así dice el profeta. ¿Quién pudo medir? ¿Sí? Shamaim bazeret. Es decir, todos los cielos están en un zeret de Hashem. ¿Sí? Un zeret es media amá. ¿Sí? Entonces dice, este mundo, su medida es como un zeret, es decir, media amá por media amá. Entonces encontramos que este mundo entero es una parte de 3200 de lo que es la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah mide 40 por 20. Y aquí solamente tengo media amá por media amá. ¿Cuántas veces entra media amá por media amá en 40 por 20? Entra 3200 veces. Es decir, que todo el mundo entero comparado con la Torah es solamente una parte de 3200. Todo el universo. Se llama Rafizda, Darish Mari Barmat. Dijo Rojilda, así explicó Mari Barmat. Mari, ¿qué significa el versículo? Es decir, tenía ante mí 2 ollas de bronce y en ellas había te'enim mu'adim, es decir, higos que estaban preparados. Lifne echal Hashem, que estaban frente al santuario de Hashem. Adur echad te'enim tovot, neod, que te'ene en uno de estos recipientes, en una de estas bandejas, había te'enim muy buenos, ¿sí? Perdón, te'enim muy buenos, como los te'enim de Habakurot, que son muy importantes y que maduran muy rápido. Bien, Hadur, y en el otro, Hadur Aehad, la otra fuente, vamos a decir así, la otra bandeja, Tenim Raot Meot, había higos muy malos, o sea que tenían muy mal aspecto. Asher lo te ajelna meroa, que nadie se los comería por el mal aspecto que tenía. Ella explica, Mari Barma, Tenim Hatobot, estos Tenim buenos, Elu Tzadikim Gemurim, son los justos, plenamente justos, ¿sí? Que siempre fueron justos. Tenim Raot, los Tenim malos, Elu Areshaim Gemurim, los malvados que siempre fueron malvados. Shema Tomar, Abad Sibra, Ubatal Sikuyam, Mutlomar, Abduaim Atenurrea. Es decir, que vendrías a lo mejor a decir, ¿sí? Que su esperanza llegó a desaparecer del todo. Entonces viene el versículo y dice, Dudaim Natenurrea. Es decir, estos Dudaim, un dud y otro dud, un recipiente y otro recipiente, Natenurrea, dieron aroma. Elu va elu, ya sea el de los buenos tehenim con el de los malos tehenim. Hatidin sheyitnu reach, es decir, también los reshaim no los da Hashem por perdidos y también se sabe que van a dar un buen aroma con sus acciones. Raba, explicó Raba. ¿Qué significa este versículo de Adudaim Natenurrea? Que dieron su aroma. Elu bajure Israel. Esos son los jóvenes de Israel que nunca probaron el gusto de la transgresión. Y sigue el versículo y dice, ve al petajenu kol megadim. Y en nuestra puerta están todas las delicias. Elu benot Israel. Estas son las jóvenes de Israel. Shemagidot pitjehen lebaalehen. Que vienen a contarle a sus maridos cuando se abre su matriz. Es decir, que se impurifican por la sangre que sale de ellas.
La Shonajer, otra explicación, Sheogdot pitchen lebalehe. Es decir, que vienen a adornar sus puertas para sus maridos y no para otras personas. Y termina el versículo diciendo, Hadashim gam yeshanim, dodita fantila. Es decir, dice que en ese Israel dice el pueblo de Israel, Ibn Kadosh Baruj Hu, delante de Kadosh Baruj Hu, digo, no, Shelolam, Señor del universo, Harbe Gezerot Gazarti Alatzmi, Yoter Mimashe Gazarti Alay. Es decir, yo me decreté sobre mí muchos más decretos de lo que tú me has decretado sobre mí. Y yo me mantuve en todos ellos. Es decir, Shosifa, es decir, lo que yo añadí, Hadashim, los nuevos. Gam Yeshanim, también los nuevos, pero todo ello porque lo hice, Tzafantila, lo hice únicamente por ti. ¿Sí? Todo esto lo guardé, Bishma, únicamente por tu nombre. Amarle Rafizda le Aumi de Rabanán, le dijo Rafizda aquel sabio, dejaba Kamistá de la Gata Kame, que estaba enseñando la Gada, es decir, está un relato delante de él. Mi Shemia Lach Hadashim Gam Yeshanim Mau. Es decir, ¿qué significa este versículo que dice? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué significa este versículo que dice Hadashim Gam Yeshanim? Los antiguos y también los nuevos. Perdón, los nuevos y también los antiguos. Marley le dijo a ese alumno, Elu, es decir, los Hadashim, los nuevos. La intención que es le misbot kalos, son las misbot fáciles. De Elu, los Yeshanim, los viejos, son los misbot hamurot, son los misbot graves, difíciles. ¿Sí? A Marley le dijo Rafizda de Jitorá, a mí, nada. Dice, ¿cómo que esto? Misbot fáciles, misbot difíciles. Que la Torah fue dada 2 veces. ¿Cuántas veces fue dada la Torah? Que tiene una parte nueva y una parte vieja. Entonces tenemos que explicar el versículo que dice, Halalu, los viejos, mi libre Torah. Está refiriéndose a la palabra de la Torah. Halalu, Katashim, mi libre Sofrim, se refiere a las misbot de los sabios. Verás Raba, el señor Raba. ¿Qué es lo que significa el versículo? Yoter mehema, beni Israel asot sefarim harbe, vejule. ¿Sí? Dice el versículo, Enketz velaag harbe yegiad basar. ¿Sí? Dice el versículo, es decir, ¿qué significa este versículo de Coelet? Beni Israel, hijo mío, ten cuidado de las palabras de los sabios, más que de las palabras de la Torah, porque las palabras de la Torah, ¿sí? Ellas tienen hace, velota hace, misbot de acción y misbot de abstención. Hay algunas misbot por las cuales una persona es Hayav Mitah, se le decreta la muerte, pero no todas, algunas sí y otras no. Libre Sofrim, pero las palabras de los Sofrim, de los sabios, Kola o ver al libre Sofrim, Hayav Mitah, todo el que transgrede las palabras de los sabios tiene pena de muerte. Por todas las palabras de ellos. Shema Tomar, no vaya a ser que diga y pregunte, Im Yesh Bahem, si hay en las palabras de los Sofrim Mamash, realmente tienen algún sentido, algún valor. Mi penema, lo nichtebu. Entonces, ¿por qué no se escribieron en la Torah claramente? Por eso dice el versículo, Azot Sefarim Arbe, en que hacer muchos libros, si tuviésemos que escribir toda la Torah oral, nunca acabaríamos de escribir porque no tiene fin. La Gemara viene a explicar la continuación del versículo. ¿Cómo decía el versículo? La Hag Arbe Yegiad Basa. El que es la Hag Arbe llega a tocar carne. Vamos a ver lo que significa todo esto. Amar Rafapa, Bere de Rabaja, Barada, Mishme de Rabaja, Barula. Dijo Rafapa, hijo de Rabaja Barada, el nombre de Rabaja Barula, el hijo de Ula. Melamed Chekol, Hamaleig, al Dibreja Jamim, Nidom, Betzoa, Rotaja. Es decir, que todo aquel que viene a despreciar, a hacer algo desagradable, las palabras de los sabios, será juzgado en un excremento hirviente. ¿Sí? De ahí viene lo de Yegiad Basar. Y viene a preguntarle a la Gemara, Matib la Raba. Le opuso Raba a lo siguiente, Miketib la Ag. ¿Acaso está escrito la Ag con Ain? Y ahí se puede explicar como mal Aig. Pero está escrito la Hag con Hei. Ela, entonces, ¿cómo se explica? Kol ha hoge bahen, todo el que es apto
el que viene a la Torah Gaot, es decir, a profundizar en ellas y a buscar explicaciones en ellas, en las palabras de Torah, ¿sí? En todo momento, Toem Tam Basar. Es como si estuviese probando el gusto de la carne. Tanur Rabanán, dan nuestros sabios en una veredita. Maser Rabbi Akiva, Shaya Habush, Beta Asurim, Veía Rabbi Yoshua, Hagarsi, Mesharetó. Y se ocurrió una vez que estaba Rabbi Akiva preso en la cárcel. ¿Sí? Los romanos lo metieron en la cárcel antes de ejecutarlo de una manera terrible. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que hacía? Estudiaba Torah, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Si sacas el pez del agua, dijo Rabbi Akiva, se muere. Y entonces el Yehudí que sale fuera de la Torah no, está muerto. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento, en todo el rato hay que estar estudiando Torah. Entonces, y con él estaba, le venía a ver, le venía a visitar su alumno, su servidor, Rabbi Yoshua García, de Jolión Bayom, Ayomah, Nisim Lomaim Benida. Todos los días le traían una cantidad específica de agua. Yomejad Metza o Shomer Bait Beta Surim. Un día encontró el guardián de la cárcel a Rabbi Yoshua García en el momento en el que le hacía entrar el agua. Es decir, el agua se la pasaba de contrabando Rabbi Yoshua a García. Y el guardián lo pilló. A Marló le dijo, a yo me meja merubim. Le dijo, no, espera, hoy has traído más agua que de la cuenta. ¿Sí? Shema, lachtor, bet hasurim, atatarich. ¿Qué necesitas? ¿Inundar toda la cárcel? ¿Sí? Es decir, a lo mejor estás trayendo mucha agua, ¿para qué? Para que Rabbi Akiva vaya ablandando el barro de las paredes de la cárcel y así vaya a escapar. Y dice, no, por lo tanto, Shafach, Hetzian, Benatán lo Hetzian. Cogió, vertió la mitad del agua que traía y le dio la mitad. Pues se va Rabbi Yoshua. Cuando llegó Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, delante de Rabbi Akiva, vio de repente que no había suficiente agua. Amarlo le dijo Yoshua, ¿acaso no sabes que yo soy un anciano? Y mi vida depende de ti. Es decir, ¿cómo me trajiste una cantidad tan pequeña de agua? Sahlo, Kol Oto, Hameora. Entonces vino a explicarle a Yoshua todo lo que había pasado. Amarlo le dijo a Rabbi Akiva, dame agua que pueda hacer en Tilat Yadayim. Amarlo le dijo a Rabbi Yoshua, Lishtot, en Magiin, Litolia deja Magiin. Dice, espera, para beber no hay suficiente, para hacer Tilat Yadayim tienes. Amarlo le dijo a Rabbi Akiva, Maese, Shechayabin Alehem, mitad. Mutabamut mitad atzmi velo evor al dar javera. Dice, ¿pero qué voy a hacer? Le dice Rabbi Akiva. Dice, Netilat Yadayim es una mitzvah de Jajamín. Y si no hago Netilat Yadayim, tengo pena de muerte. Dice, prefiero morir por mí mismo porque no bebí suficiente, porque tuve que hacer Netilat Yadayim, antes que transgredir la opinión de mis compañeros, los Jajamim, sus palabras. Ambrú, dijeron, Lota am klum achedilomaim. Rabbi Akiva no probó bocado hasta que Rabbi Yoshua le trajo agua, más agua para poder hacer Netilat Yadayim. Que se llamó Jajamim de Barabar, cuando escucharon los sabios estas palabras, esto que ocurrió. Ambrú, ma bezignuto, igual que en la anciandad de Rabbi Akiva, Kaj, así era de meticuloso con las palabras de los sabios. Beyaldutó, cuando era joven y que todavía podía sufrir la molestia y el inui y el sufrimiento, la aflicción que se podía infringir sobre él, alajat kama con mucha más razón que así también era. Y si ahora el anciano estaba dispuesto a sufrir así por las palabras de los sabios cuando era joven, imaginaos cuánto más. Ma bebeta surim, y de la misma, y si en el beta surim, si en la cárcel era así de meticuloso, por supuesto que cuando no estaba en la cárcel era mucho más meticuloso. Dice la Gemara, Amar de Viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Beshash, Tiken Shlomo Erubin, Unetilat Yadayim, ya estaba Kol de Amra. El rey Shlomo fue aquel que decretó la mitzvah del Eruv Hatzerot, que vamos a estudiar, es decir, cómo convertir varios patios en un dominio único para poder transportar en Shabbat. Fue un decreto hecho por Shlomo, y Netilat Yadayim, para poder comer
los sacrificios. ¿Por qué? Porque Shlomo construyó el Bet HaMikdash. Y ahí se iban a empezar a comer Kodashim, las personas iban a empezar a traer mucho más a menudo sus sacrificios a Jerusalén. Y decretó la Netilat Yadayim. Pues salió una voz celestial y dijo, vení, im jajam libeja, ismach libi gamani. Dice, si tu corazón es sabio, yo soy más feliz todavía. Lomer. Y así dice, jajam vení, besamach libi, shiva forcidaba. Es decir, es sabio, hijo mío, y alegre está tu corazón, y así voy a devolverte esta cosa. Darás Raba, explicó Raba, May difícil qué significa el versículo. Lejado din sea sade, nalina bakefarim, nashkim ala keramim nir'e, impareja hagetem pitaja semadar, tenetzu arimonim sham, eteneto dailach. Dice el Shira Shirim, dice, ven, amada mía, salgamos al campo, dormiremos en las aldeas, nos levantaremos en los viñedos, veamos si ya floreció la vid, si se abrió ya el capullo, ¿sí? Si ya florecieron las granadas. Y ahí, eten edodai lach, te voy a dar mi aprecio. ¿Sí? Así es como se explica el versículo. Dejadlos de ven, amada mía, vayamos al campo. Dijo el Knesset Israel, el pueblo de Israel le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, al tedineni bishvuat shaker, perdón, que Yoshve Keramim, que Yoshvaem Gezel, Vayarot, Varayot, Ushvuat Shav, Ushvuat Sheker. Es decir, no me juzgues como aquellos habitantes de las grandes ciudades donde hay robo y relaciones prohibidas y juramentos en vano y juramentos en falso. Ela, Netzeasade, salgamos al campo. Bo, Vereja, Talmideja Jamín, ven que te enseña a estos estudiosos de la Torá que están trabajando en el campo, es decir, que se ocupan de la Torá, ¿sí? Incluso en los momentos de dificultad. Nalina Bakefarim, durmamos en las aldeas. Alticre, Bakefarim, Ela, Bekofrin. No leas en las aldeas, sino en los que reniegan de la Torá. Bo Bereja Otam, Sheishpata Lahem Tová, Vehem Kafruba. Ven que te enseñe. Aquellos que tú les diste bien y ellos te lo devolvieron con renegando de ti. Nashkima la Keramim, nos levantaremos por la mañana hacia los viñedos. Estos son las sinagogas y las casas de estudio. Mire, vamos a ver, emparejada Geffen, ya floreció la vid. Elu Baale Mikra, estos son los que estudian la Torah escrita. Kitaja Semadar, ya se abrió el capullo. Estos son los que estudian Mishnah. Enetzu Hadimonim, y ya salieron las granadas. ¿Sí? Ya crecieron lo necesario, ya se maduraron. Elu Baale Gemara, son los que estudian la Gemara. Sham, ahí, y ahí te voy a dar mi amor. Eja Kebodi, ahí te voy a mostrar mi respeto. Vegodli Shabach Benai Uvnotai. Y va a aumentar mi alabanza por mis hijos y por mis hijas. Maravilloso el versículo de Shira Shirim, la verdad, increíble. Amar Rabbanuna, dijo Rabbanuna, Maidiftil, ¿qué significa? Lo que dice, ¿sí? Sobre Shlomo Amelech. Vaidaber Sheloshet Alafim Mashal. Vaihi Shiro Hamishim el Baale. Es decir, dice, nos enseña que dijo Shlomo al Kol Dabar Vedabar Shel Torah, por cada cosa y cosa de la Torah, dijo 3000 Mashalim, es decir, 3000 metáforas, 3000 historias, con moraleja. Ve al Kol Dabar Vedabar Shel Sofrim, y por cada cosa y cosa de la Torah oral, 5000 motivos. Perdón. 1005. Sería 5000. Y sigue diciendo la manera, Darás Raba, May decir, Veyoter, Shaya Kohelet, Chacham, Od lo limadat, et ha'am,
Ve'izem vejiker vetiken meshalim harbe. En realidad son menos, como dijimos, 1005. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque así dice el versículo. Dice, a pesar, por más que Kohelet, es decir, Rey Shlomo, era sabio, ¿sí? Estudió el entendimiento, le enseñó al pueblo a entender, y Zen, es decir, hizo escuchar y profundizó y fijó fábulas, historias para entender muchos ejemplos, ¿sí? Y así explica el versículo. Dice, Limeda Tetaam, le enseñó a entender al pueblo de Agmare, Besimane, Taamim. Es decir, que les fijó simanim, señales, y Taamim entre el Mikra para enseñar la Mishnah. Es decir, les dio claves, secretos o cosas para acordarse de cómo estudiar la Mishnah. Ve'asbera bemai de dame le, y les explicó con mashalim, con ejemplos que se parecían a lo que ellos tenían. Y zen vejiket tiken meshalim harbe, dijo Ula, Amar Rabbi Eliezer, Batejilá haita Torah doma lichtifa. Al principio la Torah se parecía a una gran cesta, Shen la Oznaim, que no tiene asas, y nadie la podía levantar. A Sheba Shlomo, hasta que vino Shlomo, Beasa la Oznaim, y le hizo unas asas para que el pueblo pudiese levantar esa Torah a través de su estudio, porque empezaron a entenderla en profundidad. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Perdón que no he pasado aquí el DAF. La verdad es que me emociono un poquito. Muy bonita esta Gadá sobre el estudio de la Torah, la importancia del estudio. Y justamente en esta época de Elul, donde nuestro estudio tiene que incrementarse, y tenemos que estudiar con más fuerza para tener el mérito del Yom Adin. Bezrat Hashem, que tengamos Besarot Tovot, Shavua Tov, Boraj, muchas gracias por estar en una hora tan tardía conectado. Un saludo.